hace un momento, mantenernos firmes y arraigadas en Jesucristo, en su palabra, y que esto sea algo continuo y permanente, ¿no?, en nuestras vidas. Nuestro segundo objetivo es compartir con otras mujeres, con ustedes, herramientas que nos permitan llevar a cabo nuestro estudio personal de las Escrituras. Es decir, que en el tercer objetivo queremos animarlas a conocer más del Señor por medio del estudio de su palabra. Y bueno, eso es lo que nos anima en realidad, ¿no? Es la carga que Dios ha puesto en nuestros corazones, y con esto, con esta facilidad que tenemos de contactarnos con mujeres de tantos lugares, realmente vemos la mano de Dios que se está moviendo para esto, ¿no? Para unirnos como comunidad de mujeres y animarnos unos a otras al estudio de su palabra. En este estudio que vamos a empezar, que solamente van a ser 4 semanas, vamos a ver acerca de los pactos. Lo que vamos a estar estudiando es acerca de los pactos. Y para esto tenemos que saber qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo, una alianza, un trato o un compromiso, cuyos involucrados aceptan respetar aquello que se estipula. Eso es el pacto. Si ustedes buscan en el diccionario, vamos a encontrar conceptos parecidos a este. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados, los términos de en qué consiste el pacto, o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas de este pacto. Entonces, ese es el concepto general que podríamos tener de lo que significa un pacto. Pero nosotros vamos a estudiar los pactos de Dios, el pacto a la luz de la palabra de Dios. Entonces, es necesario que veamos qué dice la Biblia acerca de los pactos, o los pactos en la Biblia, cómo es que se dan los pactos en la palabra de Dios. En la Biblia vamos a encontrar 2 tipos de pactos: pactos hechos de un hombre con su igual, o sea, entre hombres. Y voy a pedir aquí la ayuda, por favor, de las hermanas. Espero que tengan su Biblia a la mano, y voy a pedir de antemano que ya me estén ayudando a buscar Génesis 23, del 14 al 16, y otra hermana, por favor, que busque Josué 9:6. Entonces, decíamos que en la Biblia encontramos estos 2 tipos de pactos: los pactos que se hacían entre los hombres y entre las naciones, una nación con otra, y los pactos hechos por Dios. Entonces, leamos, por ejemplo, uno de los pactos hechos entre los hombres en Génesis 23, 14. Sí, hermana Ruth, la escuchamos, gracias. ¿Alguien que pueda leer este versículo, por favor? Creo que está silenciado. Allá. 14. Dice, respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het: 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Gracias, hermana Ruth. Entonces vemos acá el pacto que estaban haciendo por la compra de un terreno, ¿no? Abraham y Efrón. Y también vemos pactos hechos en cuanto a las naciones, y no necesariamente pactos altruistas. En este caso vamos a ver en Josué 9:6, si otra hermana tiene el pasaje, por favor, el versículo. Hola, buenas noches. Yo lo leo. Gracias, Irene. Buenas noches. 9:6 dice: Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Gracias. Entonces vemos allí la alianza que 2 pueblos querían hacer, ¿no? Si leemos ahí la historia,
es acerca de los gabaonitas, ¿no? Bueno, ellos querían establecer allí una alianza. Entonces, este tipo de pactos o alianzas son las que encontramos en la Biblia, pactos hechos entre los hombres y pactos hechos entre naciones. Pero lo que vamos a ver nosotras en nuestro estudio de estas 4 semanas van a ser los pactos hechos por Dios. ¿Y cómo son estos pactos de Dios? Vamos a encontrar en las Escrituras que estos pactos de Dios son de 2 formas, pactos condicionales y pactos incondicionales. En los pactos condicionales, me gustaría por favor que alguien me ayude con la lectura allí de Éxodo, perdón. Mi máquina, como les digo, no anda bien. Quiero ponerlo grande para que lo puedan leer. Ahí está. Éxodo 19:5. Si alguien puede leer, allí lo tienen en la pantalla. ¿Puedo leerlo, hermana? Hermana Ruda, adelante. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Gracias, hermana Ruth. Entonces vemos allí un pacto condicional. ¿Y cómo reconocemos que es un pacto condicional, es decir, sujeto a una condición? Porque encontramos ahí esa palabra que dice sí, ¿no? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿no? Mis mandamientos, mis estatutos, mi ley, está hablando Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Vosotros, les dice al pueblo de Israel, seréis mi especial tesoro. Hay una condicional. ¿Cuál era esa condicional? Prestar oído, prestar atención a la voz de Dios, estar atento a la forma y las cosas que Dios les comunicaba a su pueblo. Y justo después encontramos en Éxodo 20 ya los mandamientos y la ley de Dios. ¿No? Sabemos que todo el Pentateuco, desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, contienen la ley de Dios también. Entonces, aquí este es un pacto condicional de Dios, ¿no? La consecuencia era que ellos serían su especial tesoro, ¿no? Sobre todos los pueblos. Y también encontramos pactos que hizo Dios, pero pactos incondicionales. ¿Alguien que pueda leer Génesis 9, 11 y 12, por favor? Yo lo leo. Gracias, Luciana. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y Dios dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Gracias, Luciana. Y esto es justamente lo que ha sido materia del estudio el día de ayer lunes, ¿no? Este fue un pacto incondicional. No mediaba alguna condición o cosa que el ser humano tenía que hacer a fin de que este pacto se lleve a cabo. Dios lo estableció y lo cumplió y era un pacto perpetuo, como hemos visto, y no tenía ninguna condición, ¿no? Él simplemente lo estableció y lo hizo. Vemos ahí entonces la diferencia. Entonces estos son 2 tipos de pactos y que vamos a verlos en el transcurso de estas 4 semanas. Vamos a ver estos 2 tipos de pacto. Pero ahora, ¿por qué es necesario para nosotras como creyentes estudiar acerca de los pactos de Dios en su palabra? Bueno, los pactos en la Biblia, en primer lugar, son el reflejo del plan divino. Dios tiene un plan y ese plan lo ha querido revelar a la humanidad y lo ha hecho a través también de los pactos. Lo que Dios determinó en cuanto a la raza humana, al futuro de la raza humana, según su voluntad soberana, lo estableció a raíz de los pactos, lo estableció a través de los pactos, ¿no? Vemos por eso que el apóstol Pablo dice allí en 2 de Timoteo 1, 9 y 10,
Quisiera que alguien lo lea, por favor, y vaya buscando este pasaje de 2 de Timoteo 1, 9 y 10. El apóstol Pablo ve la salvación del pueblo, de su pueblo, como algo que ya se había determinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y a través de los pactos vemos ese plan de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1, 9 y 10? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la acción de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gracias, Noemí. Entonces, vemos lo que está manifestando acá el apóstol Pablo es de que ya Dios lo había predestinado, ya Él lo había establecido antes de la fundación del mundo, incluso Él ya tenía ese plan y ahora por medio de su palabra, recién nosotras lo vemos, cómo es que Él ha ido revelando a través de los pactos y en el cumplimiento total de los pactos que es Jesucristo, ¿no? Entonces los pactos nos revelan el plan divino de Dios y por eso es necesario que conozcamos. Algunas veces dicen, no, pero ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Es muy importante estudiar para comprender la forma como Dios obra en la humanidad y en este caso a través de sus pactos con el ser humano, con la humanidad, con hombres específicos, con todo ser viviente, como lo hemos visto en el pacto noéico, y también a través de su Hijo Jesucristo. El fundamento de los pactos es entonces la obra de Cristo en la cruz. Ese es el fundamento de que Dios estableció los pactos, porque todo apunta a la obra de Cristo, su obra redentora, no solamente su muerte, sino su resurrección también. Quisiera que por favor alguien busque ahí Romanos 3, 25 y 26. En los pactos, Dios se compromete a llevar a cabo tal o cual propósito, no en orden al hombre, en orden al hombre, pero no en mérito del hombre, sino que el mérito se halla en Jesucristo, ¿no? Si alguien puede leer, por favor, Romanos 3, 25 y 26. ¿Puedo leer, hermana? Gracias, hermana Yoli. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por ellos en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias, hermana Yoli. Entonces vemos que Dios establece estos pactos con el ser humano, pero no en los méritos del ser humano, sino en los méritos de Cristo. Y estamos hablando de pactos hechos en el Antiguo Testamento. Como les decía, todo siempre apunta a la venida de Cristo y la obra redentora que Él hizo en la cruz. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a conocer Dios a través de sus pactos en la Biblia. En este estudio vamos a ver 5 de estos pactos que Dios estableció. Les hemos compartido el plan de lectura y devocional y de estudio personal de toda esta semana. Ustedes tienen allí y cada semana le vamos a ir compartiendo también. También tienen ahí en el drive del grupo, en el drive tienen también una guía. En esta guía ustedes pueden encontrar todo el plan de lectura y devocional de las 4 semanas. También encontrarán en esta guía espacios en blanco que ustedes, son imprimibles. Todo el material que tenemos es totalmente gratuito porque es un material de un ministerio que se llama Ama a Dios Grandemente. Este ministerio nos proporciona todo su material gratuitamente. Muchas mujeres en todo el mundo tienen este material y este material más que nada es una guía
pero no tienen estudios profundos. La idea es de que cada una de nosotras podamos aprender a hacer nuestro estudio personal de la palabra. Bueno, les decía que en este material vamos a encontrar, por ejemplo, el pacto noéico, que vamos a ver toda esta semana, el pacto de Abraham en cuanto a la descendencia de una nación grande. También vamos a ver el pacto de Moisés, el pacto mosaico, el pacto davídico y por último el nuevo pacto, el pacto en el cual se cumplen todos los pactos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es solamente una semblanza de lo que vamos a ver en el estudio de estas 4 semanas. Los materiales, como les decía, el ministerio nos proporciona diferentes materiales. Por la gracia de Dios hemos podido hacer una donación. Ellas reciben donaciones y me gustaría que al final del estudio podamos quizás hacer como grupo ya una donación para este ministerio. Como les digo, los materiales no tienen costo y ustedes pueden bajarlos e imprimirlos gratuitamente. Hay una guía para niños que la vamos a estar colgando. Si tienes niños pequeños, puedes hacer los trabajos que se te presentan ahí y enseñar también este material a tus hijos. Hay guías para jóvenes, para adolescentes y también tenemos los planes de lectura semanales. Tenemos a disposición de ustedes también las gráficas que se van a colocar diariamente del estudio, enfatizando en el versículo que se va a estudiar y analizar a profundidad y también un versículo para memorizar para la semana. Entonces, estos son algunos de los recursos que vamos a manejar. En cuanto al material, y antes de dar paso ya a nuestra hermana Eli, voy a explicar el método que se usa en este estudio. Es un método cuyas iniciales son E, O, A, O. ¿Y en qué consiste este método? La E significa escritura. Es decir, que la idea es de que, permítanme, por favor, un momentito, discúlpenme. Discúlpenme por no haber estado preparada. La idea es que cada una, si tú puedes imprimir la guía de la cual les estuve hablando y que la tienen en el Drive, en el grupo, en el de chat de WhatsApp, lo puedes hacer. Pero si no imprimes la guía, tú puedes abrir una libreta. Yo en mi caso, yo he preferido abrir una libreta. Y en esta libreta utilizo este método, ¿no? De la escritura. La idea es escribir en primer lugar el pasaje, escribir el pasaje de estudio. Básicamente el versículo que se va a enfatizar. En este caso, por ejemplo, el día lunes fue Génesis 9:11. Entonces ese versículo lo escribes. ¿Por qué lo escribimos? La idea es de que mientras tú vas escribiendo el versículo, vas entendiendo y viendo, observando y analizando el versículo en el cual tienes que enfatizar tu estudio, ¿no? Esa es la escritura. El segundo punto es la observación. En cuanto a la observación, ya les va a hablar la hermana Eli en unos momentos, pero se trata de sacar analizar el pasaje. En tercer término es la aplicación. ¿Cuáles son las formas que las voy a aplicar a mi vida? Y el último es la oración. Entonces, el material nos presenta algo así, ¿no? Eso es lo que ustedes van a encontrar en la guía que les estamos compartiendo. Día lunes, bueno, este es un ejemplo, no es de este estudio presente, ¿no? Pero es un ejemplo. La lectura, por ejemplo, ahí dice 1 de Timoteo 1:17, 1 del 1 al 7, el devocional, o sea, devocional quiere decir los versículos o versículo en el cual vas a enfatizar y analizar más tu estudio. Entonces ahí dice, escribe el pasaje, ¿no? Esa es la escritura, la letra E de escritura. Dice, escribe los versículos por lo menos una vez, lentamente copia el pasaje del texto, enfocándote en lo que estás escribiendo. Esa es la idea, de enfocarte en el pasaje. Si lo escribes más de una vez, siempre será más gratificante. Bueno, puedes memorizarlo incluso.
En cuanto a las observaciones, ¿no? Toma un tiempo para el pasaje que puedes observar en los versículos, etcétera, ¿no? Esto lo va a explicar a continuación nuestra hermana Eli. Eli. Ay, tengo micro, sí. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Sí me ve mi pantalla, no, hermanas? Ya. Bueno, como explicó Paolita, el método es bastante sencillo, ¿no? Son estas 4 iniciales, E, A, O. Entonces, la primera parte es escritura. Lo he colocado ahí, por ejemplo, con el texto del día de hoy, que me tocó justamente a mí. Entonces, en esta escritura he colocado ahí lectura del pasaje completo unas 2 o 3 veces, o las veces que lo necesiten, no tienen que ser solamente estos. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es colocar todo nuestro texto ahí, que en este caso es Génesis 9 del 12 al 17, y lo que he ido haciendo es ido subrayando las cosas que van repitiéndose, las cosas que me van llamando la atención. Por ejemplo, aquí subrayé señal, subrayé pacto que yo hago, todo ser viviente, generaciones. Luego vi que se empezaba a repetir la idea, lo vuelvo a subrayar, mi arco en las nubes está por señal. Más abajo en el versículo 15 se vuelve a repetir, en el versículo 16 nuevamente y en el 17. Entonces como que tengo el texto y voy subrayando las cosas que me van saltando a la vista. Entonces cuando yo lo leo por segunda vez, otras cosas van saltando, y cuando lo leo por tercera vez, de repente otras cosas van saltando. Entonces voy subrayando y voy analizando, y finalmente aquí colocado en un recuadro azul, lo que voy anotando ya cuando ordeno mis ideas. Y puedo observar que en este texto encuentro 4 ideas principales, lo coloqué allí. La primera es que veo que hay una señal visible del pacto. La segunda es que veo al autor del pacto, que lo hizo Dios. Luego veo que hay una observación acerca de la duración del pacto, dice todas las generaciones, y finalmente encuentro una promesa: nunca más habrá un diluvio. Entonces lo anoto para recordarlo. Esto solamente es tu lectura base para empezar a hacer el análisis. El segundo punto es la observación, como dice el texto. Entonces yo tengo ahí mi pasaje y hay unas preguntas que nos propone el texto, que las he colocado en el recuadro a la izquierda. La primera pregunta es: ¿qué puedes observar en los versículos que estás leyendo? Entonces ahí le he colocado la respuesta, es como que un párrafo de lo que he anotado anteriormente, ¿no? Hay una señal visible del pacto, que es el arco iris. Fue Dios quien hizo este pacto, es decir, es unilateral. El pasaje nos dice que la duración del pacto alcanza todas las generaciones. La promesa del pacto es que nunca más habrá un diluvio. Entonces, aquí en este texto que yo respondo, puedo incluso hacerme más preguntas. De repente hay algo que yo no entiendo, de repente hay alguna palabra que no entiendo, la puedo buscar en el diccionario y colocar una anotación. Puedo de repente, no sé, acá me salta a la vista que dice todas las generaciones. ¿A qué se refiere con todas las generaciones? Puedo hacer una pregunta y luego busco y veo que se refiere a que todas las generaciones hasta que acabe este siglo. Entonces puedo anotarlo allí. Puedo explayarme un poco más. Ahí he puesto como que un resumen. No tienen que hacerlo necesariamente tan cortito. Segunda pregunta es: ¿cuál es la audiencia a la que se está intentando llegar? Y aquí lo he colocado en azul. En el versículo 12 dice: yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes. Entonces ya sé que por el contexto, como hemos ido leyendo, está hablando con Noé y su familia y con todos los seres vivientes. Entonces estamos hablando de un pacto universal con toda la humanidad. Entonces lo anoto en la pregunta 2. La pregunta número 3 es similar. Dice: ¿a quién le habla el escritor? Y vemos que en el 17 dice: y dijo Dios a Noé. Entonces Noé fue el que recibió este pacto. Hay 2 preguntas más ahí que son importantes. La 4 es: ¿cuáles son los factores culturales de la época? Y nos toca leer algún pasaje que creo que nos toca mañana, por ejemplo, Gálatas. Va a haber un contexto cultural de la época que yo puedo investigar.
En este caso, no lo he identificado. La pregunta 5 es, ¿qué factores culturales son importantes? Igualmente aquí no lo identifico, pero por ejemplo en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos factores culturales que sucedían en la época y que dependían mucho de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, de nacionalidad. Eran judíos, eran gentiles, a quién le está hablando el texto. Entonces hay muchas cosas que podemos apuntar aquí. La pregunta número 6 dice, hay palabras que se repiten. Y esto es muy importante para analizar porque vamos a ver que, como ven en el texto, está salpicado en rojo. Vemos que hay una clara repetición de palabras, ¿no? Señal, pacto, yo, mi, refiriéndose a Dios, arco o arco iris, ¿no? Entonces, esas palabras que se repiten me ayudan a encontrar de qué está hablando todo mi pasaje. El punto número 7 dice, ¿qué tipo de géneros literarios son usados? En este caso, Génesis es del tipo narrativo. Pero la Biblia está llena de varios géneros literarios y tenemos que aprender a identificarlos para saber qué tipo de texto estamos leyendo y poder hacer nuestro análisis más correcto. Finalmente, el 8 nos coloca ahí la ayuda. Dice, a veces solo anotar lo que vamos viendo en la lectura. Y lo que he hecho ahí es colocar con mis propias palabras el texto que yo he leído. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender el texto y a comprenderlo. Entonces, simplemente yo leo, hago mi lectura y lo paso a mis propias palabras. De esa manera estamos interiorizando lo que vamos leyendo y entendiendo. Entonces, ya se nos queda grabado en la memoria porque está con nuestras propias palabras. Entonces, eso es con el tema de la observación. El tercer punto son las aplicaciones. Y aquí tenemos 3 preguntas principales. La primera es, determina el mensaje principal y observa la verdad del mismo. Entonces, una vez que yo he chequeado las palabras que se repiten, el contexto, los personajes y todo esto, puedo definirlo en una oración larga. En este caso lo coloqué como el arco iris, es la señal del pacto de Dios que nos recuerda su misericordia y fidelidad. La segunda parte de esa pregunta es, ¿qué verdad hay en este mensaje? En este mensaje vemos que hay 2 atributos de Dios. Nos enseña acerca de su fidelidad y de su misericordia. Allí puedo profundizar con otras herramientas. Por ejemplo, si tenemos una Biblia de estudio, si tenemos un diccionario bíblico, material, podemos profundizar un ratazo aquí pensando solamente en qué es fidelidad, qué significa fidelidad, qué implica la fidelidad. Entonces yo voy apuntando todo lo que voy aprendiendo acerca de esto. ¿Qué es misericordia? Por ejemplo, de repente yo no sé cuál es la diferencia entre misericordia y gracia. Entonces es algo que de repente puede surgir y puedo apuntar misericordia, ¿no? ¿Qué cosa es gracia? ¿Qué es misericordia? Voy apuntando todas las cosas que voy aprendiendo o que voy entendiendo de estos 2 atributos. La segunda pregunta es, ¿cómo puedes aplicar esta verdad a tu vida? Una vez que hemos encontrado la verdad de este mensaje, que como ven está centrada en Dios, no en nosotras, entonces podemos aplicarlo recién a nuestras vidas. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este pasaje? Que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Entonces ahí coloqué, hemos aprendido que Dios es fiel a sus pactos, aunque las personas no lo sean. Pues sabemos que luego la humanidad siguió pecando, pero Dios siguió siendo fiel porque no ha habido otro diluvio. Entonces podemos saber clarísimamente con este texto que Dios es fiel, aun cuando la humanidad no fue fiel. Puedo relacionarlo, en este caso a mí se me ocurrió relacionarlo con la promesa de Génesis 3:15, donde prometió un Salvador. Entonces digo, ok, esa promesa también se cumplió en el Nuevo Testamento en Cristo. Entonces ahí vemos otra promesa que ha sido cumplida fielmente por Dios. Y bueno, hice la última oración que hice, relacioné con otra promesa que habla con nuestra salvación, que es que el Señor ha prometido que nos va a preservar hasta el fin. Entonces yo puedo saber que Él es fiel a cumplir sus promesas. Y eso tiene implicancias en mi vida. Entonces, la aplicación a mi vida se basa en ver esos atributos de Dios que estoy aprendiendo y aplicarlo a mi vida. No se trata de encontrar cosas de mi vida que puedan estar relacionadas con el pasaje. Creo que eso es lo más difícil de encontrar la aplicación de un pasaje. Y en la tercera pregunta dice, ¿qué acción es necesaria en tu vida después de leer esta verdad? Y obviamente, una vez que hemos encontrado cuál es la aplicación, la siguiente pregunta es, entonces, ¿ahora qué hago?
Entonces, ahí lo he colocado en 2 puntos. Primero, hablando de la misericordia, y segundo, hablando de la fidelidad. ¿Qué acciones necesito tomar en referencia a la misericordia? Ahí me llevó a otro pasaje que es Lamentaciones, donde dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Entonces me hago preguntas y las he colocado allí. Dice, ¿me falta agradecer cada día? ¿Estoy de repente viendo más mis problemas que la misericordia de Dios en mi vida? ¿Qué necesito agradecer hoy? Me hago preguntas, porque son acciones. La segunda, puse ahí, recordar la fidelidad de Dios a sus promesas. Esto me anima a que, por ejemplo, confesar mis pecados, porque tengo que continuar batallando esta vida, y la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados si los confesamos. Entonces, he aprendido que Dios es fiel a sus promesas, y puedo tomar estas promesas y creer estas promesas. Entonces, me pueden ayudar en mi vida cristiana. Estos son los 2 puntos. Ahora, aquí en el tema de aplicación, van a haber días que van a haber muchas aplicaciones y de repente va a haber días que va a haber una sola. No hay problema, no se preocupen, no significa que tengo que sacar un montón. Cada texto va a tener cierta cantidad de aplicaciones, ciertas acciones, y de repente en un texto donde yo he visto 2, otra persona puede ver 4 o 5. Es así, cuando estudiamos la palabra, aprendemos todas cosas distintas, ¿no? O sea, no tiene que ser exactamente igualito a lo que están viendo aquí. Y el cuarto punto es la oración. Y ahí nos pone 3 directrices. La primera dice, ora la palabra de Dios. Ahora, el orar la Biblia es un tema muy extenso. Generalmente se suelen orar los salmos, que son mucho más sencillos. Se pueden orar en primera persona. Por ejemplo, cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo puedo orarlo directamente, cerrar mis ojos y decirle, Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará. Para los pasajes narrativos, que son los que vamos a ver en su mayoría, es un poquito diferente. En estos casos tenemos que ayudarnos del mensaje principal que hemos encontrado. Y en base a ese mensaje podemos colocarlo en oración. Y he puesto ahí un ejemplo. Habíamos identificado que el mensaje es el arco iris, la señal del pacto de Dios, nos recuerda su misericordia y fidelidad. He colocado ahí un ejemplo. Gracias, Padre, porque podemos recordar que eres misericordioso y fiel cada día. En mi vida puedo reconocer tu misericordia y colocamos allí en dónde podemos reconocer su misericordia. De repente puedo orar y decir, ayúdame a recordar tu fidelidad cuando me encuentro atravesando por esto, cuando me encuentro batallando con esto. Entonces, es una manera de orar este pasaje que estamos estudiando. La segunda pregunta es que dice, si Él te ha revelado algo durante este tiempo, considéralo con mayor atención. Entonces van a ver temas que hemos ido viendo, se van a ir aplicando en nuestra vida específicamente, luchas que tengamos nosotras mismas, cosas que estemos pasando en este mismo momento, y a veces van a haber pasajes que nos van a hablar personalmente, y vamos a poder anotar esto, tenerlo en mente. Y la tercera es confesar algún pecado que te haya sido revelado. Muchas veces lo que se nos va a revelar son pecados no confesados. Entonces, este es un buen momento para confesarlos. Y ahí he colocado nada más que recordemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, esta oración es muy personal, es para que uno la escriba y la ore, o de repente no la escriba, pero podamos tomar en cuenta el pasaje que estamos leyendo y cómo nos está llevando a Cristo. Y bueno, eso es, creo que ahí termina mi aplicación. No, ahí termina. No sé si tienen alguna consulta. Igual vamos a colgar el instructivo, pero no sé si tienen alguna consulta. Sí, por favor, hermanas, este tiempo queremos tomarlo ahora para ver qué consultas, qué preguntas tienen acerca de este estudio. Solamente me gustaría hacer una acotación. Eli ha sido suficientemente clara de la metodología que vamos a usar y las pautas, y como ella lo ha dicho, estas diapositivas van a estar en PDF también en el Drive que tenemos en el grupo.
Entonces eso les va a permitir a ustedes volver a revisar las diapositivas y ver el paso por paso cómo lo tienen que hacer. La acotación que quería hacer es de que hemos tenido, las que han seguido el estudio anterior de Esther, ustedes tenían una guía de preguntas y en sus devocionales que compartían diariamente de lunes a viernes en el WhatsApp, ustedes compartían eso, ¿no? Las preguntas que habían resuelto. En este caso, lo que van a compartir es sus devocionales. Después de haber hecho esa síntesis del estudio de su pasaje y haber seguido esas pautas, ustedes van a llegar a una síntesis de un devocional, que fue lo que yo les compartí el día de ayer. No fue tan sintetizado, pero tomó unos minutos, ¿no? Para compartirlo. Mi estudio era de más hojas, pero traté de sintetizarlo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que compartan ustedes sus devocionales diarios, con el grupo. Nosotras vamos a hacer una relación de las que están aquí presentes. Vamos a formar una relación para que ustedes diariamente puedan compartir de lunes a viernes durante estas 4 semanas, es decir, son 20 devocionales, menos nosotras 3, son 17 de ustedes que queremos que compartan sus estudios personales. Entonces, queremos que esta reunión sirva para aclarar las interrogantes y las dudas que ustedes puedan tener. Así que pueden pedir que se abra su micrófono, levanten su mano para que puedan abrir su micro si tienen alguna pregunta. Evi, ¿ves alguna mano levantada? Cecilia. Hermana Cecilia está levantando la mano. Sí, la hermana Cecilia ya le solicité para activar su audio. Ok. Ceci, ya tienes tu micro libre. Sí, gracias. Buenas noches, hermanas. Una consulta. El tema del devocional que tenemos que compartir, ¿en qué consiste básicamente? O sea, ¿qué es lo que tenemos que escribir? ¿Lo que entendemos de la lectura? ¿O qué es lo que tenemos que poner? Eli, ¿quieres responder? Sí. Voy a compartir mi pantalla de repente más. Ya. A ver. Okay. No sé si todos se han bajado el material que están en el Drive. Si no, este es el PDF que van a bajarse. Por ejemplo, yo ya he compartido el día martes. Nuestra hermana Paola compartió el día lunes. Y mañana le toca a nuestra hermana Evelyn el día miércoles. Entonces, lo que van a encontrar aquí es... Esta es la primera hoja. Van a encontrar ahí el pasaje que les toca leer. Es Génesis 15, 1 al 6 y Gálatas 3, del 15 al 18. Y luego van a encontrar el pasaje en el que van a meditar, que es Génesis 15, 6. Y en la parte de aquí solamente van a escribir el pasaje del día, como explicó Paulita. Lo van a escribir pensando en lo que están escribiendo y con intención. Luego van a colocar aquí las observaciones y las aplicaciones van en este espacio de aquí. O la oración va colocada aquí. Y al final tienen lo que es el devocional, donde el mismo material hace zoom en este versículo en el que se centra. Entonces, lo que les di en el PPT es cómo yo puedo ayudarme para ir escribiendo. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue, voy avanzando con mis observaciones, voy apuntando de repente súper desordenado, no sé, dependiendo cada una cómo lo va avanzando, y luego puedo redactar mi texto, cómo lo voy a hablar en el audio, o de repente yo me guío solita y puedo más o menos ver, leo primero aquí, leo primero acá, o por allá. En realidad lo que tienen que pasar por el audio
son sus anotaciones de estos 4 puntos, que han anotado cuando estaban leyendo, que han anotado cuando han observado cosas en el texto, cómo han aplicado eso a su vida, y finalmente, bueno, cierran antes de la oración. Eso. No sé si respondí la pregunta. Ceci. Sí, ok, gracias. Sí. Está bien. Sí. Perdón, Eli, ¿podrías poner nuevamente compartir tu pantalla, por favor? Quería decir, en el audio, para hacerlo más sintetizado, tú colocas allí primero en la escritura, por favor, el pasaje, ahí está. Yo empecé diciendo, o podemos empezar diciendo, ¿no? El pasaje de estudio es Génesis 15 del 1 al 6 y Gálatas 3 del 15 al 18. Y pueden, si desean, leer ahí mismo Génesis 15, 6, que es el versículo que se va a enfatizar. Entonces, esa cita, ese versículo, sí lo podrían leer en su audio. Y luego compartir inmediatamente, directamente, si yo sé que muchas de repente es la primera vez que van a hacer algo así, entonces podrían compartir quizás solamente sus observaciones, las cosas que han encontrado, o sea, que eso sería la primera parte del estudio, ¿no? Eli nos ha explicado en realidad cómo es que tú haces tus observaciones y llegas hasta el final, ¿no? Y puedes dar todo un pequeño estudio teniendo en cuenta las observaciones, la aplicación, cómo llegas a esas observaciones. Entonces, eso nos va a servir mucho para identificar qué cosa vemos en el pasaje, ¿no? Entonces, como decía Eli en el día de hoy, ¿no? Mis observaciones son las siguientes. Dios puso una señal visible, que fue el arco iris, ¿no? Por ejemplo, esa sería una observación. Ella ya lo ha ido poniendo paso por paso, ¿no? Cómo es que hallamos esas observaciones. Entonces, en el audio puedes compartir las observaciones y la aplicación. Y cuando Eli señalaba que cerramos antes de la oración, es decir, que no compartimos la oración, eso ya va a ser algo personal, que cada una al escucharlo podemos orar inmediatamente de escuchar el devocional. Queremos saber si hay otras preguntas, porque queremos resolver todas las interrogantes que puedan haber. No importa si se repiten, la cosa es que nos quede claro. Gracias, hermana. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Paola. Gina. Sí, hermana, ¿puede subir más arribita antes de la oración al inicio, cuando dice la lectura? Pasaje, sí. Sí, el pasaje, la lectura, ya. Esto lo voy a leer, lo voy a meditar. Y este es el pasaje de la que yo voy a compartir o voy a compartir la lectura. Ya. La lectura, o sea, lo que dice allí, lectura, y luego hay un pasaje de enfatizar de Génesis, en realidad esta lectura te ayuda a entender el pasaje que se te está dando para estudiar, ¿no? Yeah. Entonces, es necesario que puedas que leerlo ambos. Ahora, quizás en tus observaciones puedas nombrar algo que encuentres. En este caso allí dice Gálatas, ¿no? Poner de Gálatas algo que encuentres y que sea como una observación importante para ponerla allí dentro de tus observaciones. Entonces, no necesariamente que vas a leer ese pasaje en tu audio, sino más bien que allí debes encontrar alguna observación que te ha llevado a entender el pasaje de Génesis. ¿Sí? Aquí cuando decimos el pasaje del día, viene a ser esta de Génesis del 15 al 6, 15-6. Y esta es la lectura que me va a ayudar a poder ampliar más Génesis 15-6.
Sí, por eso en lectura están ambos, ¿no? Ambos pasajes, el de Génesis y el de Gálatas, porque es necesario que los leamos ambos para entender el pasaje, ¿no? Enfatizando siempre en 15:6. Es como que si en el versículo 6 de Génesis 15 es la clave, ¿no? De todo lo que se quiere enfatizar. Ya, ok, ya entendí. Sí. Gracias. De nada. Sí, ¿alguna pregunta más? Aló, hermana. Sí, Eli, adelante. Hilaria. Hilaria. Hilaria, sí, Hilaria. Buenas noches, hermana. He entrado, no le escuché nada a usted porque he entrado tarde. Le escuché parte a Elizabeth. Elisa. Sí, Elisa, ¿no? Ya. Sí. Como le dicen, Elisa, la verdad, ¿cuál será su nombre? Acá lo que hay que bajar no lo tengo porque yo no lo sé de dónde lo bajan. Ah, ya. Esta parte. Les voy a explicar. Ustedes en su celular entran al grupo, ¿no es cierto? Donde dice Estudio Pacto Eterno. Allí, cuando ustedes entran al grupo, arriba en la parte superior de su teléfono, en la parte superior derecha hay 3 puntitos. Entonces, tú entras a esos 3 puntitos, tú das un clic ahí en esos 3 puntitos y te va a salir información del grupo. Info sale, ¿no? Ya. A ver, quiero ser bien exacta. Info del grupo. Info del grupo. Ya, dale clic a info del grupo. Ya. Ahí te va a salir un título que dice descripción. ¿Verdad? Sí. Ya, y ahí en descripción dice, queridas hermanas, pueden encontrar toda la información de este estudio en el siguiente enlace. Y dice leer más. Cliquea en leer más y hay un enlace en azulito. Le das clic a ese enlace y te lleva al Drive, a lo que hemos estado diciéndoles. Dale un clic y ya. Sí, mi teléfono da, porque me dice hay una nueva versión mejorada de Chrome. No entro. Seguro ahí puedes mejorar la versión, pero aún sin mejorar esa versión, tú puedes encontrar ahí carpetas. ¿Te salen carpetas? A ver, acá vuelvo a dar a ver si entra. Ahí dicen carpetas. Entonces ahí tenemos una carpeta que dice material para el audio. Ahí en esa carpeta vamos a poder encontrar todos los materiales, todos los audios de cada semana, ¿no? Sí, en la carpeta acá me dice materiales de estudio, semana 2, semana 4, semana 1, semana 3. Y nada más. Hilaria, para algunas que quizás les puede ser difícil ver esto, ustedes acaban de recibirlo ahí en el WhatsApp, acaba de compartirlo nuestra hermana Evelyn y lo tienen allí directamente. Es el PDF. Exacto, esos 2 PDFs son el material principal que vamos a usar en este estudio. Ya los compartió directamente para aquellas que no quieren hacer todo ese proceso, ¿no? Entonces ya de frente puede dar clic a yo no es que no quiero, sino no me sale porque mi teléfono no es tan sí, adelante. Todas las que no pueden hacer todo el proceso pueden cliquear ahí directamente. ¿Sí? Ya, yo, por ejemplo, lo de ayer, de lunes y de hoy día, le he hecho la lectura, todo como pide ahí, y he hecho el devocional, pero simplemente con lo que pide, ¿no? No he ido a esto, porque como no lo entendí esa parte. Entonces, claro. Yo he hecho devocional de acuerdo a lo que me dice de la lectura,
que hemos hecho hoy día del 9, ¿no? Así Del es. 1 al 6, ¿no? Y Sacado el, tu el de lunes y el día de hoy día. Y el de la parte del devocional, del versículo, ¿no? De hecho, yo en mi cuaderno normal, siempre, pero no he ido a todos esos los pasos que les he escuchado hoy día leyendo. Claro, esas son herramientas que te ayudan a profundizar tu estudio, ¿no? Algunas que tienen la costumbre de hacer sus propios estudios devocionales, así como tú los has estado haciendo, entonces pueden seguirlos haciendo así de esa forma. Está bien, lo que estamos dando ahora son herramientas, preguntas que tú puedes hacerle al texto. Puedes preguntarte y ver si encuentras esas respuestas en el texto. Por ejemplo, una de las preguntas que se compartía era, ¿quién está hablando? ¿No? Ahí vemos que Dios está hablando y está está estableciendo un pacto, ¿no? ¿A quién le está hablando? A Noé le estaba hablando, ¿no? ¿Con quién estableció ese pacto? No solamente con Noé y su familia, sino también con todo ser viviente. Entonces, lo que estamos haciendo es darles algunas herramientas que les ayuden a realizar o desarrollar de una forma ordenada sus estudios personales, ¿no? Quizás tú al contestar esas preguntas vas a encontrar muchas más cosas de lo que encontrarías si no realizas algunas de esas preguntas, ¿no? Entonces, es solamente dar herramientas. Ya, o sea, eso es lo que saca de lo que nos acaba de dar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he hecho, bueno, no me he hecho las preguntas, pero yo aún la lectura también la he desarrollado. Claro. Pues no, claro. Como ustedes aparte de que he desarrollado la lectura, he hecho aparte del versículo del devocional, porque es la continuación de la lectura, a lo que va uno al devocional, y a la vez evocarlo a mi vida actual, ¿no? En este tiempo de Noé, porque eres la parte histórica, y después de eso a ir al devocional, ya también me voy a la parte actual, mi vivencia, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, pero no me he hecho todas esas preguntas, como dice. ¿Qué pienso yo? Que creo que solamente me falta colocar las preguntas, que no lo... Entonces... A veces más me confunden las preguntas cuando hacen. Si tú ya tienes una costumbre de hacer tu devocional de esa forma, entonces puedes continuar haciéndolo y como les repito, lo que queremos es darles de algunas herramientas que les puedan servir para hacer un devocional que quizás no tenías la costumbre de hacerlo o mejorar el devocional que tú ya has estado haciendo, ¿no? Entonces son algunas pautas nada más, pero puedes continuar en realidad haciendo tu devocional de la misma forma. Sí. Ya, hermano. Hilaria. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta más, hermanas? Todavía estamos con 3 minutitos que nos hemos pasado, pero quisiéramos saber si hay alguna otra pregunta. ¿Nada más? Hola. Una pregunta. Digamos, los devocionales de lunes a viernes, cada día tenemos que hablar o explicar nuestro devocional diariamente, o es terminando la semana. No, la idea es de que hagamos el devocional diariamente, de lunes a viernes, en forma personal. Pero la forma en que se va a compartir es mediante audio, solamente la relación de 17, por ejemplo, aquí somos 32. Entonces, de las 32 que estamos aquí presentes, vamos a ver 17 damas. Vamos a conversar con él y con Evi para poder hacer una relación de 17 damas que puedan estar compartiendo
una cada día de la semana. Nuestra semana de estudio va de lunes a viernes, entonces una que pueda estar compartiendo cada día de la semana. Y esa relación de personas se va a publicar en el chat, ¿ya? Si tú ves tu nombre en la relación, quiere decir, por ejemplo, lunes Paola, martes Eli, ¿no? Ahora, y si yo veo mi nombre en la relación, pero quizás yo digo, ay, mejor todavía no, te contactas en inbox privado, por favor, con nosotras y de repente quieres hacer un cambio porque ese día tienes un día muy apretado y prefieres hacerlo en la siguiente semana, etcétera, ya nos avisas con tiempo para poder hacer esos cambios en la lista, en la relación. Pero sí, la idea es que podamos tener una relación de conversación permanente con el Señor, ¿no? De orar y también leer su palabra diariamente. Y a eso la queremos animar a todas, ¿no? Eso es una decisión y hay que ser intencional en hacerlo. Algunas veces no vamos a tener ganas o vamos a estar tan cansadas y no se trata de hacerlo guiadas por nuestras emociones, ¿no? Si tengo el deseo de hacerlo, lo hago. Y si no, y me siento tan mal y tan débil o tan triste, no lo hago. Se trata más bien de que en esos momentos yo tome la decisión de hacerlo, ¿no? De ir a la palabra y leerla y estudiarla, a pesar de cómo... Y van a sentir, y después es increíble cómo nuestras emociones van a ser guiadas por la verdad que estamos estudiando, que es lo que en realidad tiene que ocurrir. Decidimos hacer algo y las emociones luego se acoplan a esas verdades que vamos estudiando. No sé Paola, si, Cami, ¿cuál es la mejor hora de hacer los devocionales? Bueno, eso es de verdad algo personal, depende de cada una. Yo tengo amigas que son nocturnas, o sea, en la noche es cuando, o en la madrugada, de verdad incluso, es cuando su cerebro funciona mejor y están como, wow, ¿no? Porque quizás el silencio de la noche, no lo sé, pero les hace estar bastante consciente de lo que puedan estar leyendo y todo eso. Otras funcionan muy temprano, ¿no? Muy temprano en la mañana. Y otras es debido al tiempo, por ejemplo, tienen que salir muy temprano a trabajar, ahora que ya están muchas saliendo a trabajar, lo pueden hacer después del trabajo o en una hora de refrigerio. En realidad depende. En la Biblia no hay establecido un horario en que se te diga, ¿no? Hay salmos que nos hablan, ¿no? De mañana oirás mi voz, pero eso es más relacionado con la oración. Una de las cosas de verdad que me gusta hacer apenas abro mis ojos sin levantarme de la cama es decirle a Dios en oración, gracias Dios porque me permites un día más de vida para cumplir tus propósitos, ¿no? Entonces, se trata de eso, pero no debemos ser legalistas en cuanto a este tema de que en este horario lo tienes que hacer, ¿no? Eso es lo que nosotras creemos, ¿no? ¿Sí? Depende, por eso les decía de cada una. No sé si era Cami la que me estaba hablando. Ya, Paulita. Paulita, y el día sábado que empieza clases a las 8:30, ¿no? De 8:30, 9, no me acuerdo bien. Sí. En los sábados, por 4 sábados, nos vamos a reunir de 8:30 a 9. En realidad eso era lo que habíamos planificado para esta reunión también, pero queríamos conocer sus preguntas, ¿no? Por eso nos estamos extendiendo un poquito. Pero en realidad lo que hacemos cada sábado es que empezamos puntual, 8:30 de la noche, sale el himno introductorio e inmediatamente empezamos. Por eso es de que tomamos tiempo en el chat para las presentaciones, que ya pasó el tiempo de presentaciones. Si tienen preguntas, las pueden hacer por inbox personal
ya siempre con discernimiento, o si es una pregunta acerca del mismo texto o relacionada con el tema que estamos viendo en ese momento, si no es nada personal, pueden compartirlo también en el chat del grupo, porque para eso queremos también tener el chat, ¿no? Si hay alguna pregunta o algo que no se entendió o algo que de repente tengo dudas en cuanto al texto, por favor colóquenlo en el chat también del WhatsApp. Gracias, Paulita. Gracias. Cami es mi hija, yo soy Yolanda. Ah, Yolita, recién te reconozco la voz, Yolanda Mendoza. Ya, gracias, Yola. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no. No hay más manos levantadas. Bien, bien, hermanas. Entonces vamos a finalizar esta reunión que ha sido solamente introductoria, dando una semblanza de lo que son los pactos. Las que no han podido entrar a tiempo, pueden dar una revisada. Vamos a colocar creo que está siendo grabada esta sesión, no estoy muy segura. Sí, sí lo estamos grabando, Paulita. Luego lo voy a enviar al grupo. Gracias, Evi. Entonces, van a poder tener, van a poder tener la grabación y volverla a escuchar si desean, o ver el PPT que también se va a compartir y revisar todo el desarrollo de la metodología. Gracias, hermanas. Gracias por este tiempo que podemos estar juntas. Les queremos seguir animando a que pasen un tiempo diario con el Señor y su palabra y que lo disfruten como miel a su paladar. Vamos a terminar orando, por favor. Voy a pedir a Irene, por favor. Irene, por favor, ¿nos podrías dirigir en oración? Sí. Gracias. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, que estás en el cielo. Agradecido estamos contigo por este día tan hermoso que nos has dado, Señor. Gracias porque cada día que abrimos los ojos vemos tu gloria, Señor, reflejada en nuestras vidas, el aire que respiramos, Padre. Gracias porque en todo este tiempo podemos ver, nos podemos reunir y vemos cómo tú nos has guardado y nos has cuidado, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, y muy agradecidas por este tiempo de estudio que nos anima, Señor, a poder escudriñar mejor tu palabra, entenderla mejor, Señor. Es un tiempo en el cual, Señor, necesitamos, como hijas tuyas, Señor, alimentarnos de tu palabra, de tu verdad. Padre, te pido, Señor, que tú guíes nuestros pasos, que tú bendigas a cada una de las hermanas que dan de su tiempo para este estudio, Señor. Gracias por las hermanas que están en el grupo, Señor, para que tú puedas guiarnos, ayudarnos, fortalecernos espiritualmente cada día. Señor, te pido que todo este tiempo que vamos a tener este estudio, Señor, que podamos tener corazones dispuestos, Señor, de abrir tu palabra, corazones dispuestos, Señor, de aprender, de escuchar tu voz, Señor. Gracias por este tiempo y te pido que bendigas a cada una de mis hermanas, que toda esta semana, Señor, puedan tener un buen día con tu palabra, escudriñándole, Señor. Gracias por cada una de las integrantes, gracias por el equipo, Señor, que da de su tiempo para escudriñar, para enseñarnos también y guiarnos, Señor, a tener un buen estudio y poder entender, Señor, tu palabra conforme a lo que tú nos enseñas, Señor. Te pido que bendigas a las hermanas, que tú nos ayudes a tener un descanso tranquilo en esta noche, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanas. Van a abrir en unos momentos sus micrófonos para podernos despedir y solamente una última acotación.